Es 1967. São Paulo crece a un ritmo frenético. La dictadura militar está en el poder. Brasil intenta modernizarse mientras vive bajo el terror del régimen. Y en medio de todo eso, en las calles elegantes del centro de la ciudad, un hombre bien vestido, de habla suave, con el carisma suficiente para conquistar a cualquier persona, está cometiendo algunos de los crímenes más brutales de la historia del país. Nadie sabe su nombre todavía, pero muy pronto todo Brasil lo va a conocer. Chico Picadinho. El contenido que vas a ver ahora contiene descripciones de violencia extrema, crímenes contra mujeres y detalles perturbadores de uno de los casos más sombríos de la criminología brasileña. Si eres sensible a este tipo de contenido, considera pausar aquí. Para todos los demás, bienvenidos al canal. Hoy nos vamos a fondo. El hombre que Brasil conocería como Chico Picadinho nació en 1941 en Mirassol, en el interior del estado de São Paulo. Francisco Costa Rocha creció en una familia común, sin grandes traumas aparentes, sin la infancia miserable que los criminólogos de la época esperaban encontrar cuando intentaban explicar a los monstruos. Y ahí estaba uno de los elementos más perturbadores del caso. Chico no parecía un monstruo. Al contrario, era alto, de apariencia agradable, tenía una forma de conversar que desarmaba a cualquier persona. Sabía presentarse bien, sabía moverse en distintos ambientes sociales. En el São Paulo de los años 60, donde la clase media comenzaba a surgir y los bares y clubes nocturnos florecían, Francisco Costa Rocha era exactamente el tipo de hombre que una mujer podría conocer en cualquier noche sin recibir ninguna señal de alerta. Ninguna. Él trabajaba, tenía una vida aparentemente normal y cargaba dentro de sí algo que ni los mayores especialistas en psicología criminal de Brasil serían capaces de explicar completamente. Una violencia absoluta, primitiva y calculada. El primer crimen registrado de Francisco Costa Rocha ocurrió en 1967. La primera víctima identificada fue Albertina Ferreira López, una mujer que fue encontrada muerta y con el cuerpo severamente mutilado en una habitación de hotel en el centro de São Paulo. La escena del crimen era de una brutalidad que conmocionó hasta a los policías más experimentados. El cuerpo había sido cortado en pedazos, no de forma caótica, no en un frenesí descontrolado, sino con una frialdad que sugería algo aún más aterrador que la simple violencia. Método. Quien hizo eso sabía lo que estaba haciendo. Y así nació el apodo que marcaría para siempre el nombre de Francisco Costa Rocha en el imaginario popular, Chico Picadinho. Un sobrenombre brutal que reducía la barbarie de los crímenes a un único vocablo coloquial. Picadinho, como si fuera algo trivial. Como si el lenguaje popular necesitara crear un escudo de ironía para soportar el peso de ese horror. Lo que se sabe, a partir de las investigaciones y de las confesiones posteriores del propio Francisco, es que los crímenes no fueron un episodio aislado. Se repitieron, con intervalos, con patrones, con la frialdad de quien aprende y perfecciona una técnica a lo largo del tiempo. El método era siempre similar. Francisco se acercaba a mujeres, generalmente en bares, discotecas o lugares de encuentros sociales. Usaba el encanto, ganaba la confianza. Llevaba a las víctimas a habitaciones de hotel o apartamentos. Y entonces, lo que ocurría en esos cuartos cerrados pertenecía al nivel más profundo del horror. Las víctimas eran asesinadas y sus cuerpos desmembrados. En algunos casos, partes de los cuerpos eran descartadas en diferentes lugares de la ciudad, dificultando la identificación y la investigación policial. En pleno São Paulo de los años 60, esto creó un terror silencioso, un miedo que se propagaba de boca en boca, pero que la prensa de la época, bajo la censura del régimen militar,
no podía cubrir con la intensidad que el caso merecía. Chico circulaba, mataba y desaparecía. Francisco Costa Rocha fue detenido en 1967 tras investigaciones que involucraron testimonios y evidencias dejadas en las escenas del crimen. Y fue aquí donde el caso adquirió una dimensión aún más perturbadora. Durante el proceso, Francisco admitió los crímenes, pero la forma en que describió los actos, el vocabulario que usó, la ausencia de cualquier remordimiento perceptible, todo eso dejó a los peritos psiquiátricos de la época sin respuestas definitivas. ¿Estaba loco? ¿Era consciente? ¿Era responsable? El Brasil de 1967 no tenía las herramientas, los protocolos ni el marco jurídico para lidiar con un caso como ese. La psicología forense en el país daba sus primeros pasos y los informes periciales oscilaron entre diagnósticos contradictorios, creando un impas jurídico que se arrastraría por décadas. Francisco fue condenado, pero la historia no terminó ahí. Aquí comienza el capítulo que muchos consideran el más perturbador de toda esta historia. Francisco Costa Rocha fue puesto en libertad. Tras cumplir parte de la condena y ante informes periciales que sugerían posibilidades de rehabilitación y reinserción social, fue liberado y volvió a matar. En 1976, un segundo crimen con características idénticas le fue atribuido. El mismo patrón, la misma brutalidad, la misma frialdad. Como si los años de prisión no hubieran alterado absolutamente nada en el interior de ese hombre. La sociedad brasileña entró en shock. La pregunta que se planteó, y que nunca fue completamente respondida, era ¿cómo el Estado permitió que esto ocurriera? ¿Cómo un hombre con el historial de Francisco Costa Rocha pudo volver a las calles? ¿Quién firmó los informes que autorizaron su libertad? ¿Y qué dice este episodio sobre el sistema penitenciario, el sistema judicial y el sistema de salud mental de Brasil? Los crímenes de Chico Picadinho fascinaron y aterrorizaron a generaciones de psicólogos, psiquiatras y criminólogos brasileños. El perfil que surge de los análisis es el de un individuo con rasgos marcados de psicopatía, pero con elementos que no encajaban perfectamente en los manuales disponibles en la época. La ausencia de culpa era total. La capacidad de simular normalidad era impresionante. Y la reincidencia, tras la prisión, confirmó lo que muchos especialistas temían. Había algo en ese hombre que la prisión común no era capaz de alcanzar. En el Brasil de los años 60 y 70, el concepto de asesino en serie ni siquiera existía como categoría formal. El FBI estadounidense solo comenzaría a desarrollar sus perfiles sistemáticos de asesinos seriales en la segunda mitad de los años 70. Brasil llegó tarde a esa conversación y pagó un precio por ello. La historia de Francisco Costa Rocha es también la historia de los límites de nuestro sistema, de nuestra incapacidad durante décadas de crear mecanismos reales de evaluación de riesgo, de tratamiento adecuado, de protección a la sociedad. Parte 7. El legado perturbador. Chico Picadinho no se volvió famoso de la misma forma en que Ted Bundy lo hizo en Estados Unidos, o como otros asesinos en serie ganaron notoriedad en sus países de origen. Y eso también dice algo sobre Brasil. La censura de la dictadura militar limitó la cobertura de los crímenes en los años 60. El tabú social en torno a la violencia sexual y los crímenes contra mujeres silenció voces que deberían haber gritado. Y una cierta tendencia cultural de barrer bajo la alfombra los episodios más oscuros de nuestra historia hizo que Francisco Costa Rocha permaneciera durante décadas en una especie de zona gris de la memoria colectiva nacional, conocido por algunos, olvidado por muchos, pero nunca verdaderamente comprendido. Las víctimas, por su parte,
Las mujeres que él mató quedaron aún más borradas de la narrativa. Sus nombres apenas aparecen en los registros. Sus historias nunca fueron contadas. Existieron como personajes de un caso policial, no como seres humanos con trayectorias, sueños y personas que las amaban. Eso necesita cambiar. La historia de Chico Picadiño no es solo la historia de un hombre monstruoso. Es la historia de un sistema que falló, antes, durante y después. Falló al no identificar las señales. Falló al no tener herramientas adecuadas de pericia psiquiátrica. Falló al permitir la liberación de un individuo que volvió a matar. Y falló al borrar a las víctimas del centro de la narrativa, colocando al asesino en el protagonismo macabro que lo hace recordado mientras ellas son olvidadas. 50 años después, Brasil todavía carga heridas abiertas en estas cuestiones. Todavía discutimos penosamente el sistema penitenciario. Todavía debatimos la internación involuntaria. Todavía luchamos para que los crímenes contra mujeres sean tratados con la seriedad que merecen. El nombre Chico Picadiño se convirtió en apodo de terror. Pero detrás del apodo existe una serie de fallas humanas, institucionales y sociales que merecen ser miradas sin parpadear. Este fue el caso de Francisco Costa Rocha, el Chico Picadiño, uno de los casos más perturbadores de la historia criminal brasileña. Un hombre que el sistema intentó contener y no pudo. Víctimas que merecen ser recordadas por lo que fueron, no por lo que sufrieron. Y preguntas que Brasil todavía no ha terminado de responder. Si este contenido te impactó, deja el like. Ayuda al algoritmo a llevar este canal a más personas que quieren entender Brasil más allá de lo que está en la superficie. Si te interesa la criminología, la psicología criminal y los casos que marcaron la historia de nuestro país, suscríbete al canal y activa la campanita. Tenemos mucho más contenido así por venir. Nos vemos en el próximo video.